Yofi, Baruch Hashem. Tuvimos un problema entonces con la internet. Si Dios quiere, empezamos ahora. Bezrat Hashem, entonces, con las leyes de Tshuva. Bezrat Hashem. Muy bien. Entonces estamos en el capítulo 2 de las leyes de Tshuva, del Rambam. Dijimos la última vez, o la anteúltima, dijimos que lo que es, hay distintos niveles de Tshuva. La Tshuva es que una persona tome responsabilidad consigo, él declara frente a Dios lo que hizo, dice frente a Dios que él se arrepiente, se avergüenza y toma el compromiso con el futuro, que en el futuro que no vuelva a hacer esto más. Esa es la primera cosa que dijimos que es muy importante, que esa es la mitzvah para poder limpiarse. Después dijimos que hay niveles distintos que se necesitan para limpiarse. Si uno hace deja de hacer una mitzvah frente a Dios, que tiene una obligación frente a Dios y no la hace, tanto sea de la Torá o de los sabios, porque en verdad los sabios también, la fuerza que ellos tienen para decir cualquier cosa viene de la Torá misma. Entonces, faltar una mitzvah de la Torá o de los sabios es grave, pero basta con hacer chubá y se limpia inmediatamente, como dijimos. Si uno hace una prohibición, entonces necesita chubá y Yom Kippur para purificarse, que como dijimos, es la mayoría de las cosas que uno puede caer generalmente. Pero hay otra, y con eso basta con tu chubá, con todo el corazón, y con Yom Kippur. Y con eso ya salimos limpios, casi todas las personas ya están con eso limpios. Después hay un pecado más grande que tiene pena de muerte o caret, como dijimos, y para eso tú necesitas chubá, Yom Kippur y sufrimiento, que pueden ser de todo tipo. Generalmente nosotros decimos que cada uno tiene todo tipo de cosas que pasa en su mundo, que vienen de Dios, y eso están hechos para purificar y limpiarnos. Y la cuarta, si Dios no lo quiera, uno profanó el nombre de Dios, entonces no se va a purificar hasta que él muera con chuvá, pase todo el Yom Kippur que tiene que pasar, todos los años que tiene que pasar, y se mantenga en su chuvá y muera con chuvá. Entonces se le limpia este pecado tan grande que es profanar el nombre de Dios. Tal vez hay una cosa muy linda que dicen los sabios, tal vez para explicar esto de los sufrimientos un poco más antes de seguir y no alargarnos tanto tampoco, pero es algo, el Rav Kook dice, una persona tiene que estar examinándose a sí mismo todo el tiempo. Como dijimos varias veces, dejar de poner el foco en los demás, sino en ti. Empezar a tomar responsabilidad y preocuparte de ti y entender las señales que Dios te está mandando. Dice el Rav Kook, si a una persona le llegan sobre el sufrimiento, que revise sus acciones. Revisaste tus acciones y no encontraste un pecado, debe ser por la falta de estudio de Torah. Así dicen los sabios, debe ser por la falta de estudio de Torah. Pregunta el Rav Kook una pregunta maravillosa. Pero la falta de estudio de Torah es un pecado. Nosotros tenemos obligación, cada uno, cada judío, tiene la obligación de cuando tiene tiempo, si tienes que trabajar, tú te vas a trabajar, si tienes que arreglar algo en la casa, arregla la casa, pero si tienes tiempo desocupado, recae sobre ti el estudio de la Torah en cada momento. Y si tú no botas ese tiempo, es un pecado. Tú tienes que estar en tu tiempo libre ocupado en santidad, en Kedushá, una mitzvah de Dios. Si está ocupado trabajando no es problema. Si está ocupado en
pasear con tu familia para darle un agrado, o para ti, para sentirte con fuerza, descansar, está bien. Tienes que pintar la casa, está bien, no es pecado. Pero si tú botas tu tiempo, en ese momento tienes la obligación de estudiar Torah y no lo haces, es un pecado. Entonces dice el Rav Kook algo maravilloso, dice, si llegan a ti sufrimiento y problemas, parece que del cielo te están tratando de despertar, que hay algún problema acá. Entonces dicen los sabios, revisa tus acciones, tal vez puede haber un pecado acá y por eso te quieren despertar para tomar conciencia y dejar este problema. Revisaste y no encontraste. Entonces dice Rav Kook, debe ser, o dicen los sabios, Rav Kook va a explicar, debe ser por falta de estudio de Torah. Y dice Rav Kook, no entiendo. Pero si me dijiste hace un momento que falta de estudio de Torah, también es un pecado. No, 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 no. Está hablando acá de que no hay pecado. Falta de estudio de Torah significa que tú estuviste ocupado en miles de cosas importantes y necesarias. No botaste tu tiempo, pero al final no estudiaste Torah. Tú no te purificaste con la Kedushá, con la santidad de la Torah. Entonces, ¿cómo te pueden ayudar a ti para elevarte y purificarte? Con dolores, con sufrimiento. O sea, ¿entiendes lo que digo? El Rav Kook dice, ¿qué es lo que dijo el Talmud? Si tú te están llegando problemas y tú te revisaste a ti mismo, no encontraste el pecado. Dice, lo sabes, debe ser por falta de Torah. Pero la falta de Torah también es un pecado si tenías tiempo libre y no estudiaste. No, no estamos hablando de que tenías tiempo libre. No, no, no fue pecado. Tú estabas ocupado en cosas necesarias, pero al final la Torah que te tiene que elevar y purificar, no hubo, porque estuviste ocupado en cosas necesarias, verdaderas. No estamos hablando que estás perdiendo tu tiempo votándolo, pero la Torah que te tiene que elevar y purificar no hubo. ¿Cuál es otro camino para elevarte y purificarte? Los dolores que uno pasa. Como dijimos la semana pasada, que el hombre, el dolor, el problema que que le llega a la persona tiene un motivo. Es para como espiar algo. Y a veces no, a veces el hecho de que te ponen pruebas difíciles, también cuando tú las pasas y declaras frente a todos diciendo, yo sé que esto es algo necesario para mí, como cuando tienes que tomar un remedio, que es amargo, duro, pero tú lo tomas y no lo rechazas y no lo escupes, sino lo debe ser por alguna razón necesaria para mí, también te purifica. Entonces Rav Kook ahí, de esa enseñanza del Talmud, dice también que hay distintos caminos como el hombre se purifica. Por ejemplo, tú estás lleno de ego, de arrogancia, de orgullo, y cuando las cosas no te resultan y tú te enojas, tú, tú recibes eso y tú empiezas a recibir humildad. Tú empiezas a recibir, a purificarte dentro, a entender que todo no depende de ti. Y cuando llegan estos problemas, están hechos también para purificarte. Entonces, eso es lo que decía acá, que los sufrimientos de verdad tienen un objetivo verdadero, como cuando uno tiene que pasar algún tipo de examen de médico o cosas así que le causan molestia, pero está hecho para su bien. Entonces, hay sufrimientos que llegan para expiar algo, hay unos que son pruebas y hay otros que también te limpian. Entonces, eso es lo que dice acá Rav Kook. Espero que se entienda lo que él habla ahí, lo que él le explicó. Entonces, en todo caso, los sufrimientos tienen un objetivo verdadero, bueno para nosotros. Y nosotros lo podemos, si lo aceptamos y entendemos que esto es para nuestro bien, van a dar un efecto de purificación. Y si estamos llenos de Torah, estudiando Torah, esforzándonos por entender, eso ya nos purifica y tal vez nos libera de esos sufrimientos que están hechos para, si no ocupaste la Torah como remedio, hay otros remedios para ayudarte. Todo. Hasta acá entonces lo que vimos la semana pasada, vimos también que en el Baal Teshuvá pleno, pero vamos a seguir. Nos quedamos entonces en el capítulo segundo, la ley cuarta. No sé si quedó claro espero, si no, y seguimos. Midarkei Teshuvá, el camino, uno de los caminos del que hace Teshuvá.
la persona que está actuando en tshuva, en retorno a Dios. Liot ashav tzoek tamid lifnei Hashem bebeji ubetahanunim voset tzedaka. Este hombre que ha hecho tshuva, ¿cómo se comporta? Está realmente con todo el corazón rezando a Dios, suplicándole que lo perdone, a veces con llanto, depende de cuánto, qué es lo que ha hecho. Oset tzedaka kefikojo, hace tzedaka con todo lo que él puede, como él puede, con todo el dinero que él puede gastar en esto. Hace tzedaka. Umitraje karve minadabar shechata. Y él se aleja mucho de lo que el pecado que hizo. Meshaneshmo, otra cosa, cambia su nombre. Esto no es obligación, es de las costumbres de una persona que hace chuvá, se comporta muchas veces de esta forma. Una de las cosas que hace, cambia su nombre. Clomar aniajer, venio toaish shasao tamasim. Yo, ¿cómo se llama? Soy otro. Yo cambio mi nombre. Es más fácil una persona que viene de fuera de Israel a Israel. Es más fácil esto porque generalmente cada uno tiene su nombre allá fuera y cuando él llega acá se pone el nombre en hebreo y lo cambió. Es otra persona. Es como que naciste de nuevo. Tú no eres el mismo anterior. Y en verdad, como dijimos, cuando tú haces chubá de verdad, realmente tú se borra esa parte del pasado y tú estás puro, estás limpio, era otra persona. Y se te juzga distinto, como dijimos hace una clase atrás. Un meshanem asaf kulam letová, y cambia todos sus actos, todos para el bien. Belederech yeshara, y en el camino recto. Begolemim como. Otra cosa, él cambia de lugar. Exilio, una de las cosas que el pueblo de Israel recibe cuando pecó, Dios le dice, y tú vas a ser expulsado de tu tierra, exiliado. Y después Dios nos va a traer de vuelta cuando podamos haber hecho lo que tenemos que hacer y purificados como Dios quiso. Y hoy día, gracias a Dios, lo estamos viendo. Estamos volviendo después de 2000 años, de verdad, Baruch Hashem, volviendo acá a la tierra de Israel. En todo caso, una de las cosas que también, que cómo se comporta el que hace chuvá, se va del lugar donde estaba viviendo. ¿Por qué? Shegalut mejaperet, porque también el exilio purifica. Avon mishmei, ¿por qué? ¿Cómo lo purifica? Mimnei shegoremet lo leikana beliot anab beshafer ruach, porque le causa a esta persona ser una persona humilde. Tú, donde tú vives, todos te conocen, eres el rey, el grande, el señor. Tú te vas a otro lugar, nadie te conoce, tú estás lleno de vergüenza, estás lleno, apenas habla, no levantas la cabeza con facilidad. Bajito, bajito, bajito. Y eso purifica, porque una de las cosas grandes, uno de los problemas grandes que tenemos las personas en general, es el orgullo. Eso, el sentirnos con tanta grandeza, por naturaleza. Tú te tienes que sentir con valor. Entonces, eso muchas veces te hace olvidarte de Dios. Entonces, cuando uno sale del lugar, otra vez, el que hace allá a la tierra de Israel, en verdad, cambia nombre, cambia de lugar, está haciendo chuva en verdad, está haciendo chuva grande. Hasta acá, pero esto no es obligación de cambiarte el nombre, ¿no? Es costumbre del que hace chuva, así se comporta, muchas veces. Hey, quinta ley. Besheva gadol lashev shilbade berabim beyodia pishei laem. Una cosa que es también una cosa que tiene mucho valor para el que hace chuva, es declarar sus errores, declararlo en frente a la gente. Un megalea verot, no le ven javero, la jerim, y cuando él pecó frente a los demás, él lo reconoce y lo menciona en público. Mira, yo me comporté mal con esta persona y lo traté mal y se humilla a sí mismo. También es una cosa importante. Siempre y cuando no lo vaya, cuando cuenta algo que hizo frente al otro, que no humilla al otro, sino que él se humilla. Él declara que yo me equivoqué, que yo actué mal, quiero declarar frente a todos que hice esto y fue algo
un pésimo comportamiento de mi parte y él tenía razón y yo me equivoqué y lo reconozco. Eso, dice acá el Rambam, es una cosa muy buena frente para el que está haciendo tshuva. ואומר להם אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי lo כך וכך והריני היום שב מנחם y yo le hice a esta persona, me comporté mal, hice tal y tal cosa y me arrepiento de lo que hice. וכל המתגאה ואינו מודה אלא מכסה פשעיו, y todo el que se enorgullece y oculta su pecado y sus faltas, en chubato gmura, no se considera una chubá plena. Shenemar, Mejase Peshav lo yatzliach, como está escrito, el que oculta sus pecados no tendrá éxito al final. Pero acá explica algo muy importante el Rambam y dice así: Bemá de Barimamurin, ¿de qué se trata lo que estamos hablando? ¿En qué caso se está hablando acá que es bueno declarar tu falta? Gaverot Ben Adam le Javerot, en tus pecados frente al otro. Reconocer que yo hice esto malo frente a él y lo reconozco y me avergüenzo y él tenía razón. O Abal Baveroche Ben Adam la Makom, él no tzarich lefarsemut atzmo. Pero pecados que tú hiciste frente a Dios, faltarle respeto a Dios, hacer algo en contra de Dios, no, eso no se debe declarar, porque es una falta de respeto muy grande decir que yo fui insolente y hice esto y me burlé y falté el respeto a Dios. Eso no, ahí no. El Ashab lefanab el baruchu upored hatab lefanab. En este caso, cuando son faltas frente yo y Dios, eso lo declaro frente a Dios solo, le pido perdón y disculpas por todo lo que hice y que no lo vuelvo a hacer. Y eso es entre tú y Dios, porque una falta muy grande, dice acá el Rambam, que tú declares las cosas que hiciste frente a Dios. Entonces eso ya no se hace. Eso es tú con Dios. Pero con el hombre, que tú le pecaste, que hiciste algo equivocado con él, es una cosa buena declararlo y que la gente sepa. Shelon nitgalu abono, shenemar ashrei nosei pesha kisui hata. Hasta acá dice el Rambam, en la quinta ley, la sexta hora, del capítulo segundo. ואף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, y aunque la chuva y el rezar a Dios con todo el corazón, tzaka, que es como una súplica, un grito hacia Dios, un grito pero interno, no tiene que ser una cosa que todos escuchen, es una cosa interna, un dolor interno que tú sientes y suplica y pide con todo tu corazón a Dios. Siempre es buena, dice acá el Rambam, Baseret Ayamin Sheben Rosh Hashanah le Yom Kippur y Yafé Beyoter. Pero en los 10 días desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur es mucho mejor, Umitkabelet y Miat, y se acepta frente a Dios inmediatamente. Shenemar Darshu Hashem Bimatzu, como está escrito, busquen a Dios cuando se encuentra. Bema de Barim Amurim Beyahid. אבל בציבור כל הזמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נהנים שנאמר כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. Entonces, hay un tiempo especial que Dios entregó donde la posibilidad de acercarse a Él es mucho más grande. Los faradim, si ustedes saben, empiezan las slichot. Las slichot son rezos que uno se levanta en la noche, a medianoche, a suplicar perdón a Dios, a prepararse para los días del juicio, que son desde el 1 de Tishrei. Estamos hoy día a 3 de Elul. En 27 días más empieza Rosh Hashanah, 2 días del juicio. Y, Disculpe, una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿Me escucha? Sí, escucho. Ok. En la noche, en este tiempo sí nos podemos levantar a hacer el rezo, pero de aquí hasta Rosh Hashanah, a las 12 de la noche. A las 12, debemos de recitar Tejilí una parte. ¿O qué rezo? Generalmente se levantan no en la noche después de la medianoche. La gente se levanta
Después de la medianoche, antes del rezo de la mañana, hacen la slijot. Entonces, que es un tipo de rezo para todo el mes de Elul, para los faradim, y los ashkenazim lo hacen una semana antes de Rosh Hashanah. Ok, gracias. Pero entonces, este tiempo dicen los sabios que los 10 días de Rosh Hashanah nosotros nos tratamos de preparar lo mejor posible con todo esto, pero los 10 días de Rosh Hashanah, dice acá el Rambam, es un tiempo donde Dios se encuentra muy cerca a nosotros, donde la posibilidad de hacer chubá es mucho más fácil. Dios nos ayuda, nos da una fuerza especial en esos tiempos, como el Shabbat, que tiene una sentida especial que no es como todos los días. La posibilidad tuya de estudiar, de apegarte a Dios en el día santo de Shabbat es otra posibilidad, está mucho más abierto. El Ari Kadosh decía que la persona que no llora en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en Yom Kippur especialmente, que el último día tan santo de perdón, tiene un problema en su alma. Hay algo en su alma que está todavía causando. Este día está hecho para la chuva. El día que se entregó para esto. Si tú no logras con todo tu corazón volver, hay un problema, hay que arreglar. Entonces lo que dice acá el Rambam también, que estos 10 días son especiales para aprovecharlos para hacer chuva. ¿Qué Muchas dice gracias. el Rambam? Perdón, ¿qué? Muchas gracias, Raf. Muchas gracias. ¿Y qué dice acá? Pero esto es una persona en particular, pero si es un minyan, es un grupo, un grupo de personas que están rezándole junto a Dios, que la fuerza del minyan de 10 juntos o más tiene una santidad muy fuerte, dice el Rambam, eso todo el año. O sea, para una persona simple, el momento más fácil de hacer chuvá, que tiene ayuda del cielo, se abre el corazón con más facilidad, los 10 días de chubá, hay que aprovecharlos bien. Pero si un grupo que quiere hacer chubá, todos juntos, esa tefila se escucha siempre, porque la fuerza del grupo de 10 personas que se llaman minyan o más, tiene mucha fuerza en Kedusha. Hasta acá la ley séptima. Yom Kippurim, Usman Chubá Lekol, Le Yahid Bele Rabim. El día de Yom Kippur es el día de la Chubá para todos, para la persona en particular y para el pueblo, para la congregación. Israel. Y es el momento máximo donde uno tiene que esforzarse y hacer Chubá y el día del perdón para todo Israel. Y como dijimos también, en la humanidad entera se juzgan esos días también. Por eso el Minjá de Yom Kippur se habla de Ashur, que Yoná, el profeta, fue mandado por Dios para que hagan chubaya. Lefijaj, Hayabim Akol Lazot Chubá Umidbadot Beyom Kippurim. Y todos tenemos que hacer chubá ese día que es tan importante, el 10 de Tishrei, que fue el día. 3 veces subió Moshe Rabbeinu al monte Sinai. La primera para recibir las primeras tablas de la ley, después de que Dios se reveló ante todo el pueblo y todo el pueblo escuchó la profecía de los 10 mandamientos. Dios le dice a Moshe, sube a mí. Aquí está una... Shalom, Raf. Shalom Alejem. Shalom Alejem. Aquí hay una cosa muy importante que dicen los sabios, que estuvo 40 días y 40 noches, como dice Moshe Rabbeinu, que no comió, no bebió, estudiando la Torá. Los 10 mandamientos se demora... ¿Cuánto tiempo se demora para aprender los 10 mandamientos? 40 días y 40 noches estudiando de Dios. Ahí la Torá escrita, la Torá oral. Nosotros sabemos que hay 4 niveles de estudio de la Torá. Pardes, Pshat, Remes, Drash y Sot. ¿Qué significa? Hay 4 niveles. La Torá es la sabiduría infinita de Dios. Es la entrega que Dios dio al hombre para guiarlo, para saber qué quiere de él, para enseñarle el camino, cómo apegarse a él, para enseñar. Hay una cosa maravillosa que vamos a estudiar tal vez más adelante si Dios quiere. En los 10 días de Rosh Hashanah, nosotros cambiamos en la tefilá, si ustedes conocen,
En la tefilá, en la mañana, en la tarde y en la noche, se dice Akel Akadosh. Y en los 10 días desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, los días del perdón, se cambia a Melech HaKadosh. A Melech HaKadosh es el Rey Santo. Lo cambiamos por el Dios Santo al Rey Santo. Lo coronamos, como vamos a estudiar si Dios quiere más adelante. ¿Qué significa? Dicen los sabios algo maravilloso. El rey no es un dictador. Para que el rey sea rey del pueblo, por lo menos en el pueblo de Israel, tiene que el pueblo recibirlo y el pueblo quererlo. Cuando el pueblo lo acepta y lo quiere como rey, él es rey. Si no lo acepta, no. Él puede ser un dictador, puede ser un tirano, no sé. Pero no rey. El rey David, 7 años fue rey en Hebrón, pero no era rey de Israel todavía, hasta que vino todo el pueblo y lo aceptó. Increíble que Dios, Él quiere infinita humildad. Nosotros cada segundo vivimos de la gracia divina, un segundo que Él no, todo desaparece acá. Pero Él quiso crear un mundo de este tipo, donde el hombre tiene libre albedrío y tiene que entender que el bien verdadero es Dios. Y él tiene que pedir a Dios, Dios reina sobre nosotros. Y ahí vamos a lograr, ustedes saben que cuando Shmuel, el pueblo de Israel, en la parashá de esta semana, pedirán un rey. Tenemos la mitzvah de nombrar rey. En el tiempo de Samuel, de Shmuel, el profeta, el pueblo dijo, queremos un rey como todos los pueblos. Y Dios dijo, y el Shmuel dijo, se sintió como que están dejando a Dios, están dejando al profeta, al juez, que era Shmuel, no por un honor personal. Y Dios dice, a mí me están dejando, a mí me están cambiando por un hombre. Aunque Dios mandó hacer que nombremos un rey, pero el problema, una de las explicaciones de eso, es que si una mitzvah de la Torá poner un rey, ¿por qué Dios no quiso eso y no estuvo contento como aparece con el Shmuel? Ellos querían un rey como todos los pueblos. No estaban buscando el rey verdadero del pueblo de Israel. Él está todo el tiempo apegado a Dios. Es un siervo de Dios. Él tiene que entrar y salir de su casa con un Sefer Torah. Este rey es como solo un conducto hacia Dios, que es el rey verdadero. Y cuando el pueblo quiso un rey, es como que quiso liberarse un poco del reinado divino. Quiso, como todos los pueblos, no como el pueblo de Israel, que este rey tiene que ser especial, tiene que ser un siervo, el siervo más grande de Dios, como era el rey David, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros estudiamos Torah y recibimos todos los mandamientos y corremos detrás de los mandamientos, no es solo para recibir la bendición que nos va a llegar seguro porque escogemos el camino correcto. No es solo que vamos a tener mundos venideros porque estamos cogiendo el camino correcto que Dios nos dio para recibir la bendición también en este mundo y en el mundo venidero. Estamos haciendo algo más grande que todo esto. Estamos aceptando el reinado divino. Cuando nosotros corremos a hacer la mitzvot, que el deseo divino es la sabiduría, nosotros decimos, Dios, nosotros queremos que tú seas el rey verdadero. Y ahí va a venir la redención verdadera. O sea, no estamos buscando nuestro bien personal también. La importancia del cumplimiento de la mitzvot, es decir, nosotros te aceptamos, y algo increíble en verdad, algo increíble. Cuando uno estudia Tanaj y ve algo increíble, todos los tzadikim suben y después caen, o no caen, pero llegó su tiempo, murió. Cayó el pueblo, otro tzadik los levantó, volvieron a caer. Hay una cosa que es maravillosa, que estaba buscando la fuente porque yo me acuerdo de eso, pero no me acuerdo dónde estaba escrito, que dicen
¿Cuándo va a llegar la redención? Cuando el hombre pierda la esperanza de que va a haber. Cuando uno lee Tanaj y ve cómo los más grandes tzadikim estuvieron, vivieron. ¿Y qué pasó? El Ari Akadosh estuvo acá con toda su Ruach HaKodesh, con toda su grandeza espiritual, en Shulchan Aruch. Todos los tzadikim, el rey David, todo, suben y no funciona. No hay redención todavía. El Hizkiyahu Melech tenía que ser Mesías y otra caída. No pudimos. ¿Sabe qué nos muestra todo esto? Tienen que volver de verdad a coronar al verdadero rey, que es Dios. Nosotros cuando decimos en los 10 días de Rosh Hashanah, Dios, el rey, tú eres el rey, no son solo palabras, es realmente aceptar el yugo divino. Nosotros queremos cumplir la Torah porque nosotros te aceptamos a ti como el verdadero rey. El hombre, cuán justo que sea, no, va a haber el rey que va a ser el Mesías, pero él va a ser un siervo totalmente de Dios. Él entiende que todo lo que tenemos es de Dios. Él es el enviado de Dios. Él no hace una palabra sin, como el rey David, está lleno, consultando al profeta, ¿puedo hacer esto o no? Entonces la Torah es realmente el camino que nosotros nos apegamos a Dios, el camino de la bendición para nosotros. Pero es una cosa más maravillosa que va a traer la redención verdadera a este mundo. La Torah es la voluntad de Dios y yo digo, yo acepto con todo mi corazón la voluntad de Dios. Yo recibo sobre mí el yugo divino. Yo quiero al Rey verdadero. Eso es lo que estamos haciendo cuando estamos cumpliendo la Torah. Y ahí va a llegar. Es increíble que más adelante va a decir el Rambam, no va a haber redención al pueblo y al mundo hasta que el pueblo de Israel haga tshuva. Y si no hacen tshuva, ha costado tiempo. Prometió a la Torah que al fin del tiempo van a hacer tshuva. ¿Y qué es lo que es la tshuva en verdad? ¿Qué es lo que es verdaderamente la tshuva? La tshuva verdaderamente es recibir el yugo divino sobre nosotros. Porque ¿qué es lo que nos dice Dios en verdad? Dios dice, tú tienes que hacer esto y esto no. Cuando el hombre reciba el yugo divino sobre ti, ¿cuál es el problema de la gente? Uno a veces está leyendo el Tanaj y no lo puede creer. Un justo que, no sé si ustedes se acuerdan de Yoshayahu, creo que se llamaba, que el sacerdote, el sumo sacerdote, a los 7 años, si pueden apagar por favor el micrófono, por favor. A los 7 años, él era descendiente de la tribu de David, era el hijo del rey, y la madre que fue muy malvada, mató a todos los hijos y el sacerdote lo escondió y lo escondió en el templo mismo, creo que 7 años, hasta que la madre malvada murió allá y él fue nombrado rey. Y él se crió al lado del sumo sacerdote, que era un justo tremendo, que él lo crió, lo elevó, lo hizo, le enseñó. Y este hombre, este rey, bajo la tutela del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, era un justo. Murió el Cohen Gadol y este hombre fue alabado por sus siervos y él se hizo, el orgullo de él subió terriblemente. Se hizo, dice la Biblia, como un Dios. El peligro que cada uno de nosotros tiene. Era un justo, se hizo como un Dios. Y vino el hijo del Cohen Gadol y le criticó. Y este hombre lo mató. ¿Pueden creerlo? El padre le salvó la vida. El padre le dio todo, el Cohen Gadol anterior. Y ahora él se fue por el camino equivocado cuando todos lo empezaron a alabar. Se hizo como un Dios. Y dejó el camino de Dios. Y ahora vino el hijo del Cohen Gadol a criticarlo. ¿Por qué estás haciendo esto? Y lo mató. Antes de morir, este profeta, que era profeta, Dios pagará. Y vino otro pueblo de los no judíos y destrozó todo acá.
tú ves como el hombre, y ¿qué es lo que pasa con el hombre? Hay dos fuentes de acciones que el hombre no entiende. Tú te puedes dejar llevar por la sabiduría o por tu tentación, por tu corazón. Y no te das cuenta que de un minuto a otro, de guiarte por la sabiduría y por el deseo divino, que es la verdad absoluta, tú te dejas llevar por tu tentación, por tu deseo, por tu orgullo, por tu deseo de placeres. Y ¡pum!, te toma el corazón y te hace pedazos, te saca del camino. Si nosotros pudiéramos agarrarnos todo el tiempo, amarrarnos al deseo divino, no pasaría. Pero el problema es que el hombre no entiende. Increíble, como dicen los sabios. Mire lo que dice nos estamos desviando, yo no quería desviarme mucho, pero tenemos que entender esto porque nos pasa a todos. Y el hombre está ciega, esta verdad, está ciego. Dicen los sabios, mire lo que dice el Tanya. El Talmud dice, el Tanya lo explica. El malvado, solo el Yetzer Hara lo guía. El justo, solo el Yetzer Tov lo guía. Y el Benoni, que somos, ojalá que seamos nosotros, la mayoría de nosotros, y no malvados, el Yetzer Tov y el Yetzer Hara lo domina. Y ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué significa el Yetzer Tov y el Yetzer Hara? La persona que está alejada de la Torah y no entiende todo esto, corre detrás de su naturaleza. Es como un ciego, explica los sabios, que lo están llevando de la mano. Y donde va la naturaleza, sin saber, su alma animal, su Yetzer Hara, él corre detrás. Tiene una sola fuente de acción. El Benoni, que ha logrado elevarse un poco, Baruch Hashem, él tiene la capacidad de, cuando se le despierta la naturaleza, frena. Quiere examinarlo con la mente, con la sabiduría. Ni siquiera con tu sabiduría, porque tu sabiduría tampoco no es muy grande. Pero con la sabiduría divina, un momento, vamos a ver si esto lo puedo hacer o no. Y él lo examina. ¿Esto se puede hacer? ¿Este es el deseo de Dios o no? Yo me subyugo al deseo divino. Yo no doy rienda suelta. Y el tzadik ya es tan grande que la naturaleza del alma animal ya se perdió. Y él seguía solo por él. Pero eso ya casi no hay. Ya es demasiado. Esos son los pocos. Nosotros tenemos que aspirar al segundo lugar. Pero, ¿qué pasa con la persona? De repente le da... Tú puedes ver a una persona que era un justo, y de un día para otro ya no quiere nada. Y no entiende esta verdad, que su corazón le dice, ándate para acá. Y él, claro, corriendo detrás. Ciego totalmente a la verdad. Y después su corazón lo destroza, lo hace pedazos. Y se vuelve en un malvado de un día para otro. No entiende esta verdad. Y de subyugarse a Dios, que es la fuente que conoce la verdad absoluta, porque Él creó cada partícula de esta creación. Él es el único que tiene la verdad. Es el regalo más grande que Dios nos dio en su Torah. Entonces, eso es la Torah. Y cuando tú te guías solo por Él, tú estás recibiendo el yugo divino, como dijimos miles de veces. Dice el Rabbi Yehuda Levi, Evet Hashem ulevado Hoshim. El siervo de Dios es el único que está realmente libre. Un siervo libre. Increíble. Sí, porque él no se deja llevar por su entendimiento, que es limitado, por su naturaleza, que es un animal, que lo único que busca es ser el centro de todo y todos los agrados posibles. El que te molesta, lo pisa. Así funciona. Y la gente vive así, y tú los ves de afuera y no puedes creerlo, y ellos están ciegos, no se ven, no lo sienten. Corren, tienen uno solo que los guía, no dos. Es un trabajo llegar a los dos. Y después llegar a uno por el otro lado, ya eso es algo lo máximo. Pero en todo caso, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ese es el yugo divino. Y eso, como estamos hablando, esa es la tshuvá. Y esa es la tshuvá que tiene que hacer el pueblo. Y ahí va a venir la redención. Y en otras palabras, ¿qué es lo que es tan maravilloso?
decir, Dios, entendemos que del hombre no va a llegar la redención a este mundo. Solo de ti. Nosotros queremos hacer tu voluntad. En otras palabras, nosotros deseamos que tú seas el rey. Pero tú tienes un siervo que va a ser un rey acá, sí, pero es hombre. Es un justo, va a ser profeta, pero es hombre. Entonces, ese tiene que ser nuestra teshuvá. Eso realmente es lo que estamos buscando. Y hay que aclarársele a la persona que no hay nada que hacer. Los más grandes tzadikim no se puede. Queremos coronar a Dios y Él va a mandar a su tzadik, pero Él es el rey al final. Top, entonces seguimos. Y dijimos que hay 4 niveles de Torah. Hay la Torah simple, los 5 libros de Moisés y todo el Tanaj, que son entregadas por Dios, pero hay una explicación simple. Pshat se llama. La primera, la superficie de la Torah. Pero hay remes, hay otro nivel más profundo de estudio de la Torah, que se llama remes, por insinuación, algo que está ahí dentro. Y hay otro que se llama drash, otra profundidad más grande, hasta que se llega al último, sod, secreto, que ahí ya pocos pueden entender. Ya ahí están los secretos más profundos de toda esta creación, que es la Kabbalah, pero estudiada con pureza, en verdad. Entonces, ¿y por qué dijimos eso de la Torah? Queríamos explicar, ¿y qué es lo que es la Torah en verdad? Es lo que La Torah no es solo los cuentos que están ahí, no es una historia de la familia del pueblo de Israel. Es sabiduría divina, solo que está en niveles distintos de entendimiento para que todos puedan entenderlo, desde un niño de 5 años hasta el sabio más grande de Israel. Tiene ahí donde meterse y profundizar porque es sabiduría divina infinita. Entonces, ¿qué dijimos con todo esto? Entonces, eso es lo que yo quería decir de la Torah, que es muy importante porque nos lleva a recibir el yugo divino, que es la teshuvá verdadera. Seguimos. ומצוות וידוי יום כיפור שיתחיל מערב היום, קודם שיאכל, שמא יחנק בסעודה קודם שיתבטל. En el Yom Kippur nosotros tenemos leyes, tenemos que comer una comida grande antes de la última, que hay una última comida que hay que hacerla especial, pero la comida grande es la anterior, y después va a la Bet Knesset y hace un rezo, y ahí en Yom Kippur se llama Bidui, un tipo de confesión muy grande que está hecha especialmente para este día. Y dice acá el Rambam que la primera vez que se hace este rezo antes de Yom Kippur. Porque a veces el hombre puede estar, hay veces que tú ves que la gente está con tanto temor del ayuno, que son 25 horas, que come tanto que a veces casi no puede rezar, ¿no? A veces vomita la gente, se vuelve loco con este problema de ayuno. Tiene mucho temor. Entonces dice, antes de empezar el día de Yom Kippur, a esta confesión grande que aparece en los Sidurim, que es especial para Yom Kippur, porque después te puedes sentir mal. Hay gente que le pasa eso, ¿qué vamos a hacer? ואף על פי שהתוודה קודם שיאכל חוזר ומתוודה בליל יום כיפור, ערבית וחוזר ומתוודה בשחרית ובמוסף ובמקום הנעילה. Y en cada tefilá tú tienes la mitzvah de confesarte ante Dios, porque este día el mandamiento principal es hacer tshuva. Entonces, esta confesión es lo que te ayuda a tomar conciencia está ahí detallado distintos pecados para ver si te acuerdas, para ver si, para pedir perdón de todo, aún las cosas que se te han olvidado. Y eso se reza en la noche, en la mañana, en Musaf, en Minja, y hay una tefila especial que se hace solo en Yom Kippur que se llama Neila, que es cuando se están cerrando las portones o las ventanas del cielo. Se está acabando Yom Kippur. Otra tefila que se agrega a este día especial que se llama Neila. Ve'ejan mitbadeh yachid achar tefilato, ve'sheliach tzibur be'emsa tefilato, be'braja rebit. Y acá nos dice el Rambam donde se pone esta bendición. Pues son leyes, acá estamos estudiando las leyes de Teshuvá, las cosas prácticas, cómo se hace
La teshuvá, el que cada uno de nosotros dice su confesión después de la tefilá, terminó su tefilá en voz baja, dice ahí la confesión, y el Sheliach Tzibur, el que está dirigiendo todo el rezo, lo dice en medio de la tefilá. Hasta acá la ley séptima. Het, octava ley. Avidui shenagu bo Israel aval anachnu hatanu. Vei karavidui. Él dice, explica acá al Rambam cuál es el bidui, la confesión que aparece en los sidurim, en los libros de rezo. Anachnu hatanu, nosotros pecamos, como está escrito. Dice, y uno se une al pueblo, no yo pequé, anachnu, estamos todos juntos acá, venimos juntos frente a Dios, que es una de las cosas más importantes para que Dios desea de nosotros, la unidad entre nosotros. Una de las cosas maravillosas que está escrito, que cuando recibimos la Torá, dice los sabios que llegó el pueblo al monte Sinai, y llegó, estaba hablando todo en singular, dijo, para recibir la Torá estaba el pueblo con una unión tremenda, un solo corazón. Una de las cosas más terribles, como nosotros sabemos, que por eso se destruyó el templo por el odio gratuito. Una de las cosas que tenemos que llegar y lograr es la unidad entre nosotros. Entonces, también en la tefilá, nosotros estamos juntos, estamos todos un solo cuerpo, pidiendo a Dios que perdone, que nos ayude. Anachnu, nosotros, así se reza. V'ui kar bidui. Averot sheitbada alehem beyom הכיפורים זה, חוזר ומתוודה עליהם ביום הכיפורים אחר. אף על פי שהוא עומד בתשובתו, שנאמר כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. Dice el Rambam, un pecado que tú hiciste, que sabes que hiciste, y te confesaste el año pasado, lo puedes volver y confesar este año. Puede ser porque, como dijimos, tal vez fue Hilul Hashem, que va a tomar tiempo hasta el día de la muerte. Puede ser un pecado que tiene careto, pena de muerte, Dios no lo quiera, que necesita sufrimiento, pueden pasar unos cuantos Yom Kippur. Entonces lo vuelve a confesar. Y aparte, una cosa muy importante, que tal vez no hice la confesión con todo mi corazón el año pasado. El año pasado tal vez me confesé, pero de la boca para afuera, sí. Hoy día lo vuelvo a hacer este año porque estoy más consciente, puedo pedir perdón con el corazón en verdadero. Y otra cosa que es muy importante, recordar tus pecados. ¿Por qué? No para sentirte mal, decaerte, sentirte que tú no vales nada, no. Para recordar esta verdad, que dentro de ti hay una fuerza que te puede dominar. El Rabés dice algo precioso. Dice, perdona por haberte gritado, insultado, pero ¿por qué me pides perdón? ¿No eras tú? No, me arrepiento de lo que hice. ¿Pero no eres tú el que hiciste esto? No, hay algo dentro de mí que me dominó. Yo ahora veo que me equivoqué. Pero ¿no eres tú? No, en verdad hay una fuerza dentro que nos domina. Y yo, si me dejo dominar por esta fuerza, estoy mal, tengo que pedir perdón. No puedo darle esto a este animal que está dentro. Realmente. Entonces, es muy importante también, aunque tú hiciste un pecado, recordar para que esté atento a esta verdad, que no se te olvide, que tú te puedes sentir muy bien, que ya estás sano, que ya te curaste tu alma, y de repente de un día para otro puedes hacer la misma tontera de antes. Tienes que estar atento, cuidándote, actuar con sabiduría. Entonces, dice Rambam, es bueno volver a pedir perdón por algún pecado que ya, aunque ya pediste perdón el año pasado. 9. En la ley 9. En Achuvá Velo Yom Kippur Mejaprim El Averot Ben Adam Lamakom. Aquí hay algo también muy importante. Todo es muy importante, pero acá otra cosa que es una cosa especial. En Achuvá Velo Yom Kippurim Mejaprim El Averot Ben Adam Lamakom. La Chuvá y Yom Kippur te purifican, ¿pero de qué? De los pecados que tú hiciste con Dios. Que Gon Shahal Dabarasur, por ejemplo, comiste algo prohibido. O Baal Beilat Asurá,
o hiciste una prohibición de adulterio, de algo que Dios no lo quiera, prohibida. Pero los pecados tuyos con el prójimo, como que, por ejemplo, tú dañaste a una persona, le hiciste un daño, o Mekalel, o lo maldijo, Dios no lo quiera, a su compañero, o gozló, o le robó, Mekayotze Baem, Eno Nimjallo Leolam, no se te va a purificar nunca un pecado con tu prójimo. Es tan grave que ni Yom Kippur te lo perdona. Eno Nimjallo H y tenle Javero Masheu Hayablo Beratzeu. No se te va a perdonar el pecado tuyo con tu prójimo. Tú ofendiste a una persona, le gritaste, le insultaste, le robaste, le hiciste un daño, le golpeaste, le hiciste cualquier daño. Tú puedes llorar en Yom Kippur, puedes pedirle perdón a Dios por todos tus pecados, pero no se te va a perdonar hasta que tú vayas donde esta persona y le pidas perdón. No. Con una persona tú tienes que hacer dos tipos de perdón. Uno con la persona y otro después ante Dios. Porque el haber ofendido a esta persona, tú pecaste ante Dios que te dijo no hacerlo. Pero pecaste sobre esta persona también. Y no se te va a perdonar hasta que tú le pidas perdón a la otra persona. Hoy se está acabando el tiempo. Vamos a terminar acá. Entonces dice así. En un imjalo, achitenle javeró mashuja. Ya lo hubiera hecho. Tú, si le robaste, lo dañaste, le hiciste un daño, tú tienes que pagar el daño y pedirle perdón. No basta con pagarle el daño, tienes que pedirle perdón, que te disculpe. Afal piche hazarlo mamón, shuhayablo, tzarich leratzoto, belishol mimeno shimjolo. Y si tú le pagaste el daño, le devolviste lo que lo tomaste sin permiso, no es suficiente, tú tienes que pedirle perdón también a él. Afilu imiknitet javeró el abedevarim, tzarich le faisó. Aún solo que tú le faltaste respeto, lo avergonzaste, aún solo con él, no en público siquiera. Tú tienes que ir y pedirle perdón a esta persona. El Gaón de Vilna dice así, increíble. Los pecados del hombre con el prójimo, ni siquiera Yom Kippur perdona, dice el Gaón de Vilna, ni siquiera Yom Kippur perdona los pecados tuyos con Dios. Si tú tienes esta falta con el prójimo, Yom Kippur no te va a ayudar ni siquiera para tus pecados con Dios, que acá no es simple que está escrito acá. Aquí se entiende que los pecados tuyos con Dios, pide perdón a Dios y Yom Kippur te va a perdonar. Y los pecados con el hombre, no basta Yom Kippur, tienes que ir a pedir perdón al hombre también para que él te perdone y después con Yom Kippur y todo y pides perdón a Dios. Pero acá el Gaón de Vilna dice otra cosa. Si tú tienes un pecado con otra persona, Yom Kippur no te va a ayudar, ni siquiera con los pecados tuyos con Dios. Hasta ese punto. Entonces uno tiene que ir, pedir perdón. Y un segundo. Ahora va a hablar eso. La persona que quiere... ¿Quién es el orgulloso? ¿El otro que no quiere perdonar o uno que no quiere ir a pedir perdón? Si tú no quieres ir a pedir perdón, tú no quieres pedir perdón a Dios, no quieres pedir perdón a nadie. Y no se puede acercar a ella. Ahora va a hablar. Uno tiene que, a veces, tú tienes que, va a sufrir cuando tienes que pedir perdón. Ahora tienes que humillarte ante el otro y pedir perdón. Bueno, parte de tu ¿cómo se llama? Chuva, el avergonzarte ante el otro. Le hiciste una falta, lo dañaste. Ahora que el otro te haya perdonado, tienes que pedirle perdón. Y eso es una humillación, pero eso te va a purificar. Ahora, el otro no te quiere perdonar, vamos a hablar justo de eso de ahora. Entonces dice así. Lo ratzá javerol imjollo. Entonces tú tienes que ir y pedirle perdón. Belifgabo a Chimjollo y tienes que pedirle otra vez perdón y otra vez perdón hasta que él te perdone. Lo ratzá javerol imjollo. Mevialo shurashele shlosha bene adam amerim upogim bo mevakshim mimeno. Él no te quiere perdonar todavía. Tú tomas 3 personas. Entonces él no te quiere perdonar. Tomas 3 personas y manda.
y amigos de él, y le pide, por favor, vayan ustedes, piden disculpas de mi parte, no quiere perdonarme, por favor, pídanle, por favor, que me perdone. Lo nitratzelaem mevilo sheni beshlishit. No aceptó la disculpa, le manda otro, segunda vez, por tercera vez. Lo nitratza, y aún así él no quiere, tú lo dejas y te vas. Ya no tienes que hacer. Y el que tiene el pecado ahora, y el que no perdonó, tiene el pecado. Con la condición que tú estás pidiendo perdón como se debe. Me arrepiento, me avergüenzo de lo que hice contigo y nunca más lo vuelvo a hacer, seguro. Pero aún así el otro no te quiso perdonar, ya hiciste tu parte, estás limpio, déjalo tranquilo, y el que no quiso perdonar, él tiene el pecado. Bimaya rabó o lejos va afilu el espamín achimjolo. Y si era tu rab, no una persona que una vez tuviste un shur con él, sino el rab que tú has aprendido todo de él, es tu rab grande, en verdad, y le faltaste respeto, ahí tienes que ir a 1000 veces hasta que él te perdone. Puede ser que el rab con querer no te quiere perdonar para que tú realmente tomes conciencia de esto, pero ahí ya no, ahí hasta 1000 veces. Esa es la ley 9. Nos quedan 2, no alcanzamos a terminar porque tenemos que estudiar un poco de Mesilat Yesharim. Los dejamos hasta acá ahora. Si Dios quiere, seguimos la próxima semana con el fin del capítulo y el próximo. Y ahora vamos a hacer 2 minutos de descanso y seguimos con Mesilat Yesharim. Bezrat Hashem.